A eso quería ir, porque hay esta corriente que en Argentina podemos identificarlo como Milei, quizás algunos de Juntos por el Cambio más que quieren subirse a esa ola, Vox en España, o sea, Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil. Estas extremas que al menos pensábamos, digo, yo tengo 45, 46 años, voy a cumplir, que después de una dictadura, después de todo el proceso de democracia que costó tanto, había cosas que ya estaban más o menos acordadas socialmente. Pero pareciese que estos grupos que cada vez tienen más poder, o al menos tenían más poder, ahora hay que ver en las próximas elecciones, quizá disminuyan un poco, pudiesen replantear todo esto, ¿no? Estas certezas que teníamos como sociedad. Yo creo que una de las consecuencias más negativas que trajo la dimensión crítica de la globalización es el empoderamiento de las derechas o las extremas derechas. Tienen un montón de modelos. En Estados Unidos el modelo de Trump se dio dentro de algo que se llamó derecha alternativa, pero hay muchos subgrupos que están con distintas características dentro de esas expresiones políticas y que no se han desvanecido. Algunos son más racistas, otros empoderan más el uso de armas, algunos son más partícipes de la manifestación violenta como se dio en el Capitolio y en otras expresiones, pero están en un problema serio. Ahora están negociaron en el Congreso alguna posibilidad de regulación del uso de armas, pero tienen problemas después para ejecutarlo, porque ya la Suprema Corte volvió a dictaminar que no se va a permitir que se viole la segunda enmienda. Ese regalito también se lo dejó Trump. La Corte Suprema de los Estados Unidos más hiperconservadora de la historia, 6/9. Tiene mayoría absoluta, 6. Y son súper conservadores. Y fíjate lo que decidieron en todo este tiempo. Digo, uno puede acordar o no desde el punto de vista religioso, espiritual, pero digo, dejaron de lado el fallo de la década del 70 que legitimaba el derecho al aborto legal. Facilitan el tema de continuar con este uso de armas sin ningún tipo de limitaciones. Eso coincide, por ejemplo, con el discurso de la Asociación Nacional del Rifle. Y Trump va al acto de la Asociación Nacional del Rifle y la Corte dictamina en la dirección de lo que piensa esa asociación. De cualquier manera, hay un dato que lo dijo el presidente Obama, me acuerdo, a mí me impactó mucho ese discurso, no es un discurso muy conocido, pero en 2015 él hace una visita a una cárcel federal, algo que no era común, digamos, hacía mucho que, no sé si alguna vez había ido algún presidente, pero hacía mucho que no iba ningún presidente americano. Y me acuerdo de verlo en la televisión, ciertamente impactado, diciendo, bueno, nosotros tenemos que cambiar dos cosas que no pasan en ningún otro país desarrollado. Una es el uso que hacemos de las armas y la cantidad de atentados en espacios públicos que se producen en Estados Unidos. Vos tenés en cuenta que todos esos números, yo ahora no los recuerdo, los había estado viendo hace 2 meses cuando hubo una sucesión continua de atentados, pero suponete, en Estados Unidos cada 100 personas hay 120 armas. Claro. O sea, en la Unión Europea cada 100 personas hay 14. Entonces, es tremenda la diferencia. En Estados Unidos, para computar que se haya producido un atentado masivo, se sacan todas las matanzas que tienen que ver con asaltos, con crímenes, con violencia de género, todo eso queda excluido porque es otro tipo de problema y de delito. Pero se computa como un ataque de este tipo cuando 4 personas, independientemente del atacante, mueren o sufren heridas graves. Es un número pequeño, claro. Digamos, 4, es un número terrible desde el punto de vista de la vida, pero tampoco es que consideran que tienen que estar... sí, que una masacre significa de 100 para arriba. De 100 para arriba. Y veníamos con
qué sé yo, hasta hace 2 meses con un número por arriba de los 100 atentados. Nosotros conocemos los que salen en la prensa. Los más brutales, Los ¿no? más brutales. Que son hechos por jóvenes en sus escuelas, a chicos que conocen, porque estaban en la misma comunidad y bueno. Pero hay y mucho. Entonces, Obama es eso, no pasa en otros países desarrollados. Y la otra cosa que no pasa es el criterio de injusticia con respecto a la aplicación de la justicia. Vos tenés que la sociedad estadounidense tiene aproximadamente un porcentaje que va entre el 30 y el 35% de población que es latina y afrodescendiente. Sin embargo, en el sistema carcelario el 60% de los presos son de ese origen. Claro. Lo cual te demuestra que ante un mismo delito cometido por un blanco, la pena es mucho menor que cuando ese delito es cometido por un latino o por un negro radicado en Estados Unidos. Te voy a hacer la última pregunta, Anabela, porque ya creo que se nos va el tiempo. Ahora está Biden en el gobierno. Otro demócrata después de los 4 años de Trump, que no pudo renovar, también en una elección muy peleada, estuvieron ahí voto a voto. Pero Biden no le está yendo bien tampoco. No, Biden está teniendo muchos problemas. Debo reconocer que yo coincido más con las visiones del presidente Biden en términos de política nacional o política doméstica, como dicen ellos. Digo, Biden se ha preocupado porque la gente se vacune, se ha preocupado por tener asistencia económica a los sectores más afectados. Hay una enorme inversión del Estado logró que se aprobara, aunque sea por la mitad, una nueva ley de infraestructura para modernizar el país, para generar empleo, reclama que las grandes corporaciones paguen impuestos, se ha atrevido, por ejemplo, a firmar decretos, lo que se llaman decisiones presidenciales, que son los equivalentes a nuestros decretos, tratando de que se cumpla o que se respeten los derechos adquiridos, por ejemplo, para el caso del aborto, pero tiene muchas dificultades porque semejante nivel de gasto y de emisión y demás en el periodo de pandemia, más los efectos de la guerra, también han generado una situación inflacionaria que altera mucho el nivel de acuerdo de la sociedad estadounidense, que no resiste la inflación, digamos, no son argentinos. Nosotros estamos en este colapso por arriba del 70%. Ellos tienen un colapso similar con el 7 u 8%. Claro. Nosotros con un 20% de inflación nos reímos. Decimos, este país anda bárbaro. En cambio ellos, digamos, tendría que ver los números finales, pero suponete que sea una inflación final del 9% anual, le puede costar... Están muy preocupados por la elección de mitad de término, la que ahora de noviembre, que es parlamentaria, porque ellos están muy al límite. En la Cámara de Senadores un voto de diferencia y en la de representantes unos pocos, y si los republicanos ganan, hay una lógica de lo que vos preguntabas, de las derechas, de no permitir gobernar. Eso viene ya desde Obama en adelante. Entonces, prácticamente no le votan nada, y eso también a Biden le genera problemas en su propia interna, porque el Partido Demócrata también se cansó de sus tradicionales, y hay un ala más progresista que tiene una representación parlamentaria menor, pero que a veces también le critica sus políticas. Pero en política exterior es demasiado tradicionalista. La última, y tenés que responder muy brevemente. ¿Hay posibilidad de que vuelva Trump al gobierno de Estados Unidos? ¿Hay condiciones políticas para que eso suceda? Hay condiciones políticas para que Trump, si es que la justicia se lo permite, o algunos de sus sucesores, en primera instancia de una batalla política importante dentro del Partido Republicano, porque no ha perdido el empoderamiento dentro de ese propio partido. Hay sectores que le compiten y demás, pero algunos son peores y otros, bueno, están dando alguna batalla. Por ejemplo, no sé, la hija de Dick Cheney, que para nosotros era un neocon terrible, digamos, en el gobierno de Bush hijo.
bueno, prácticamente ha sido casi expulsada del partido por participar del enjuiciamiento de Trump por los atentados del 6 de enero. Pero sí hay posibilidades. ¿En qué sentido? En que Trump pasó los 70 millones de votos. Y la narrativa, la utilización de las redes, en esto son ustedes los que saben, de los medios de comunicación, mantiene en el trumpismo a un sector del electorado que aún hoy dice que Biden es un presidente ilegítimo, que no ganó las elecciones. Y la gente está absolutamente convencida de eso. Así que yo creo que es un problema. Puede ser que ganen los republicanos, podría darse también que el Partido Republicano vuelva a ser un partido conservador, pero lo que era, digamos, y no lo que fue con Trump, pero no, de ninguna manera yo descartaría la posibilidad de un regreso de Trump o de figuras similares, y menos aún del triunfo de los republicanos. Dicen los demócratas que se están dando una estrategia. Yo creo que esa estrategia la canalizan en política exterior. El enfoque en defendemos el interés. Sí, bueno, eso lo han hecho siempre, porque claro, ni Obama, ni Clinton, ni Biden. Nadie cesó en eso. Estos tiraron drones. Cualquiera tiró drones, mató gente y después dicen, este era el de Al Qaeda. Bueno, el problema, cada 4 años matan uno de Al Qaeda. Hay mucho de esa política exterior muy tradicional, como para decir, Biden defiende los principios. Por otro lado, eso genera problemas, porque Trump, que hacía cualquier cosa, sí, por ahí tenía alguna de esas actitudes, pero tuvo muchos menos participaciones en otros estados involucrándose directamente que la historia de los demócratas. Exacto. Entonces, viene la acusación de que Putin es pro-Trump y Trump es pro-Putin, de que, bueno, con China no, porque ahí... Pero salió a criticar a Pelosi. Claro. Y dijo, ¿qué va a hacer esa... Dijo cualquier cosa. Se odian con Pelosi. Claro, se odian, pero eso más personal. Pelosi le rompió el discurso una vez cuando Trump dio... Como vos, Capitanich, con el Clarín... Bueno, claro, nada más que ella era la representante, estaba sentada atrás y Trump termina de pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión, que ella lo tenía por escrito, y cuando terminó delante de las cámaras lo rompió. Bravo la señora. Señores, esto ha sido 52 minutos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Anabela, por estar aquí con nosotros. Le hemos sacado provecho. Pobre, le iba a dar una clase a Anabela. Hasta la semana que viene.